una nueva jornada de capacitaciones. Les queremos agradecer mucho su entusiasmo y las gran convocatorias que hemos tenido en estas jornadas de capacitación que ya se extienden por al menos 2 semanas. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Paola Fuentes, quien es médico internista y geriatra del Hospital Naval de Viña del Mar. Además es docente de la Universidad Andrés Bello de dicha región y también de la Universidad de Valparaíso. Hoy día nos va a presentar las recomendaciones para el enfrentamiento inicial de personas mayores en el servicio de urgencia con COVID-19. Les vamos a recordar que el chat está disponible durante toda la sesión y recopilaremos todas las dudas que vayan saliendo para poder hacérselas a la doctora al final de la jornada. Además, les vamos a pedir completar una pequeña encuesta que se crea por la Unidad de Control de Gestión del Hospital Digital para conocer sus apreciaciones y sus lugares. El pase a la doctora Paola Fuentes para que nos haga su presentación y les agradecemos por su paciencia también y convocatoria. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Mencionar que esta presentación es un honor para mí representar a la Sociedad Geriatría de Chile y Gerontología de Chile. Fue un trabajo en equipo entre la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, la Sociedad Chilena de Medicina y Urgencias y el Instituto Nacional de Geriatría. Esta presentación hablaremos las recomendaciones en el enfrentamiento inicial de personas mayores en servicio de urgencia con COVID-19. Existen otros grupos de trabajo dentro de la sociedad que están trabajando en lo que es hospitalización, manejo en establecimientos de larga estancia, etc. En primer lugar, las particularidades del COVID-19 en el adulto mayor. Dadas las características fisiológicas del adulto mayor, son más susceptibles a infección por COVID-19, a presentar más complicaciones e incluso a morir por esta causa. En estudios chinos se ha visto que la mortalidad en mayores de 80 años alcanza casi el 22% versus el 1,4% en el resto de la población. ¿Qué importa en el adulto mayor? El adulto mayor, dentro de cualquier enfermedad, la forma de presentación de la enfermedad es distinta. Clásicamente, el quiebre funcional para nosotros es muy indicador de enfermedad. Un adulto mayor que, por ejemplo, era autovalente en actividades básicas, de un día a otro deja de hacer sus actividades, eso es un signo de alarma. También los síndromes geriátricos como el delirium, que algo voy a hablar más adelante. El delirium puede ser el debut de la enfermedad COVID-19 o bien presentarse dentro de la evolución. Los adultos mayores también desarrollan menos fiebre. Por lo tanto, hay que tener en consideración este punto, ya que la fiebre es uno de los criterios diagnósticos de esta enfermedad. Según la Sociedad Americana de Infectología, para definir fiebre en el adulto mayor, podemos tener una temperatura axilar única mayor de 37,8, dos temperaturas mayores de 37,2 o aumento de la temperatura sobre 1 grado del basal. Ahora, el delirium, consideración especial. El delirium es un síndrome clínico de inicio agudo y curso fluctuante, una alteración mental brusca, ya que nosotros reconocemos mediante unos criterios que son el Confusion Assessment Method, que los criterios de CAM. Ya, el inicio agudo y curso fluctuante es importante que es en horas o días, no es como la demencia que es lentamente progresiva, el paciente de un día a otro se encuentra distinto mentalmente y hay que preguntar a la familia si es que hubo un cambio en su estado cognitivo basal. La inatención, el paciente cambia de foco fácilmente, no focaliza la atención, tienen que estar estos dos primeros criterios, más uno de los siguientes, el pensamiento desorganizado, en que el paciente cambia fácilmente de tema, y o el compromiso de conciencia. Y aquí ya puede ser un paciente que esté hiperalerta, agitado, o bien hipoactivo. De la geriatría, ¿qué es importante? Para nosotros en geriatría la edad es un pobre indicador del estado de salud del paciente. Para nosotros la edad es la punta del iceberg. Por lo tanto, para nosotros contamos con lo que es la valoración geriátrica integral, que es lo que vamos a hablar acá.
Podemos tener, por ejemplo, un adulto mayor de 86 años con un envejecimiento exitoso, como el que ven acá, un adulto mayor activo, sin síndrome geriátrico. Podemos tener una persona que cognitivamente está bien, pero por ejemplo tiene una limitación física, una artrosis que no le permite hacer sus actividades. Por otro lado, una persona con demencia, con un trastorno neurocognitivo mayor que limita sus actividades producto de las fallas cognitivas, o bien, en el último espectro, un adulto mayor con dependencia severa, ¿ya? Es importante decir, hay un sesgo en los que trabajan en hospital que uno piensa que hay muchos dependientes severos, pero la verdad es que no es así. Y para nosotros acercarnos al fenotipo de adulto mayor, existe lo que se llama la valoración geriátrica integral. Este es un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario que está dirigido tanto al paciente como a la familia para elaborar un plan de cuidados, ¿ya? Y este contempla varias áreas: la evaluación biomédica, los fármacos que son vitales para nosotros, todo lo que es la parte funcional, las capacidades para realizar ciertas actividades, que lo voy a hablar después con más calma, la parte cognitiva, si existe demencia, por ejemplo, delirium, la parte social, con quién vive, cuál es la red de apoyo del adulto mayor, y lo que son los síndromes geriátricos. Y un ejemplo de esto es el delirium. En lo que es la funcionalidad propiamente tal, nosotros distinguimos tres tipos de actividades de la vida diaria: las actividades básicas de la vida diaria que corresponden al autocuidado, la capacidad, por ejemplo, son generalmente intradomiciliarias: comer, vestirse, bañarse, ir al baño, continencia de esfínteres, el caminar dentro de la casa. Y tenemos otras actividades que son un poco más complejas, que son las instrumentales de la vida diaria, que nos permiten la independencia. Y aquí hay intra y extradomiciliarias, por ejemplo, salir a comprar, el paciente que sea capaz de tomar sus medicamentos, llamar por teléfono, manejar su dinero, usar transporte público, cocinar, hacer aseo, lavar su ropa. Y existen otras actividades que no vamos a hablar ahora, que son avanzadas de la vida diaria, que son aún más complejas, por ejemplo, aquel adulto mayor que trabaja, o bien que existe un club de adultos mayores, etc. Entonces, como este proceso a los geriatras y a cualquiera nos toma mucho tiempo hacer la valoración geriátrica integral, hemos creado esta tabla que evalúa 4 aspectos para hacer una valoración geriátrica integral abreviada. ¿Y esto en qué aspectos evalúa? La funcionalidad, en la cual debemos preguntar si el adulto mayor depende en 4 o más de las siguientes actividades básicas de la vida diaria. Aquí pusimos comer, bañarse, vestirse, ir al baño. Si tiene incontinencia urinaria o fecal, en general, paciente que usa pañales, no incontinencia urinaria ocasional, o que necesite ayuda para caminar. Si dependen 4 de estas, vamos a responder sí. Después, la cognición, el antecedente confiable que nos dé el familiar, por ejemplo, de que el paciente tiene una demencia en etapa moderada a severa, no leve. Demencia moderada es aquel paciente que tiene fallas cognitivas que interfieren con su día a día y empieza a perder, por ejemplo, capacidad de realizar actividades básicas. El adulto mayor empieza a necesitar ayuda, por ejemplo, para bañarse, vestirse, y tiene fallas de memoria que lo dificultan, ya no maneja su dinero, etc. Y la demencia severa ya es un adulto mayor que se encuentra con dependencia en casi toda la actividad básica de la vida diaria, puede no caminar, que generalmente el adulto mayor con demencia severa ya no camina, tiene incontinencia urinaria, etc. La presencia de patología terminal oncológica y no oncológica. Lo oncológico es más fácil de valorar, pero lo no oncológico, por ejemplo, nos referimos a una insuficiencia cardíaca avanzada, en que el paciente se haya hospitalizado muchas veces, por ejemplo, por esta causa, un EPOC-GOLD con sobrevida menor a 6 meses. Evaluados esos 3 puntos, nos vamos a evaluar lo que es la fragilidad. ¿Ya? Y para eso se adaptó esta escala visual de fragilidad de 7 niveles. La fragilidad es, en el fondo, una mayor vulnerabilidad a estresores, y la fragilidad se asocia a eventos adversos. Los pacientes que son frágiles se caen más,
se hospitalizan más, se institucionalizan más y se mueren más. Por lo tanto, ser frágil nos lleva a peores pronósticos. Y por eso es tan importante evaluarlo. Nosotros hicimos una tabla resumen de 2 páginas en la cual sale esta escala visual de fragilidad y al lado les pusimos como recordatorio las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Esta escala va en 7 puntos, la pusimos con colores. Los 3 verdes corresponden a los adultos mayores con mayor reserva funcional, por ejemplo, robusto, que hace ejercicio, el 2 sedentario, que no tiene enfermedades, el 3 aquel paciente que tiene enfermedades crónicas compensadas, pero mantiene su autovalencia, pasando por el vulnerable, ya en amarillo, aquel adulto mayor que limita su funcionalidad, se siente más lento, el frágil leve, que dependen algunas instrumentales, vida intradomiciliaria, pero mantiene la capacidad en básicas, el 6, fragilidad moderada, que el paciente ya depende de las instrumentales, tiene vida intradomiciliaria y depende en alguna ABBD, y por último el frágil severo, que yo creo que eso es más fácil de detectar aquel adulto mayor dependiente severo. Por otro lado, otra cosa importante es evaluar la comorbilidad. Y aquí, ¿qué comorbilidad pusimos? Aquella que se ha asociado en los estudios con mayor riesgo en el tema del COVID-19. La hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía coronaria, EPOC y tabaquismo. Una vez que hicimos esta valoración, nos pasamos a este algoritmo. Obviamente prima el criterio médico y estas son recomendaciones generales. Entonces, tenemos aquí 3 tipos de pacientes. Aquel adulto mayor robusto, que son los primeros 3 que vimos, en el cual el paciente respondemos no en estos 3 puntos de la VGI abreviada, o sea, no depende, no tiene demencia, no tiene patología terminal, y se encuentra en estos entre el 1 y el 3, y tiene comorbilidad, no tiene comorbilidad o compensada. En estos pacientes nosotros sugerimos un manejo activo y si el paciente se agrava, evaluar la posibilidad de la UPC si es necesario. En el otro extremo tenemos los pacientes muy frágiles o dependientes severos. ¿Cómo los definimos a esto? Se responde si en algún punto de esta DFGI abreviada, o sea, el paciente depende en 4 o más funciones, o bien tiene una demencia moderada severa, o bien tiene una patología terminal, o las 3 cosas, y si es así, ya lo catalogamos como muy frágil o dependiente severo. O bien, según nuestra escala visual de fragilidad, el paciente está en etapa 7, completamente dependiente de todas las actividades de la vida diaria, y demencia o demencia avanzada. En este paciente hemos definido que se aconseja cuidados paliativos, manejo promocional y no llevar a unidades de mayor complejidad. Y por último, el grupo que digamos que es el más difícil, aquel con fragilidad leve a moderada. Ya en este paciente, en esta valoración, respondimos no en los 3 primeros aspectos, o sea, no dependen 4 más de las actividades básicas de la vida diaria, no tiene demencia moderada severa, no tiene patología terminal, pero en nuestra escala de fragilidad nos califica como 4, 5 o 6. Entonces, este paciente, muy importante, es el que más prima el criterio, la UPC en casos seleccionados, y se recomienda, si ustedes tienen disponible en sus hospitales, realizar la evaluación conjunta con el médico residente de la UPC que tiene más experiencia en evaluar cuál va a ser el pronóstico de este paciente. Otro punto importante a evaluar es el tema de las voluntades directrices anticipadas. En nuestro país, Chile, no existe ley con respecto a directrices anticipadas. La ley 20.584 nos habla de voluntad manifestada previamente. Entonces, ¿qué se aconseja? Que los que estamos en la puerta de entrada del paciente, los que hacen urgencias, explorar, como ustedes van a tener acceso a las familias, y probablemente como ahora estamos con visitas restringidas y no va a haber mucho acceso a conversar con familias, preguntarle a las familias y al paciente, si es que este está competente, ¿qué quiere hacer? ¿Qué pasa si se agrava? ¿Quiere seguir hospitalizado? ¿Quiere ingresar a una unidad de cuidado intensivo? Si es que se agrava más, ¿quiere ventilación mecánica? Designar un tutor o representante que pueda decidir por él, la posibilidad de mantener cuidados en la casa, opción de cuidados paliativos,
y medidas como de soporte artificial como gastrostomía, sondas, etc. Otras consideraciones importantes que en nuestras guías lo pusimos como anexo es el tema del delirium. El delirium para nosotros es vital, es muy importante. Recordar que el delirium, el paciente puede debutar el COVID-19 con delirium, o bien, posteriormente, durante el desarrollo de la enfermedad, el agravamiento, puede desarrollar delirium. Recordar que el delirium se da como una interacción entre factores predisponentes, y en estos tenemos la edad avanzada, demencia, alta carga de comorbilidad, haber tenido delirium previo, tener dependencia, etcétera, y precipitantes, y recordar que la mayoría de las veces los precipitantes no es una sola cosa, son multifactoriales. Entonces un paciente que hace delirium, aparte de que en este caso puede ser por el COVID-19, buscar activamente si no está deshidratado, si está con fiebre, si no está con otra infección, coinfección, si está con dolor, la hipoxemia, si no está haciendo una retención aguda de orina, constipación. Entonces el manejo es multifactorial. También considerar que para nosotros en geriatría el tema de este aislamiento que se está produciendo con estos pacientes nos deja más difícil el manejo del delirium. Si sumamos que, por ejemplo, hay adultos mayores con hipoacusia, el uso de las medidas de protección personal dificulta nuestras medidas ambientales clásicas, pero siempre podemos mantener, por ejemplo, el tema de la luz natural, mirar al paciente. El uso de mascarillas nos va a impedir un poco la comunicación, pero tratar de mantener la calma, reorientar y que el paciente se mueva, no dejar indicaciones como reposo absoluto. El tratamiento farmacológico se da en el delirium hiperactivo, pero es de segunda línea. No es lo primero a hacer. Primero corregir precipitantes, luego las medidas ambientales y por último los farmacológicos si el paciente presenta mucha agitación y tiene riesgo de dañarse a sí mismo o a terceros. Y tenemos varias opciones: la risperidona, la quetiapina, que tiene un efecto más sedante, y en caso de agitación mayor, con riesgo de daño a sí mismo o a terceros, el haloperidol en dosis de 1 miligramo intramuscular. Eso con respecto a delirium. Con respecto al electrocardiograma, recomendamos de entrada a estos pacientes pedirle un electrocardiograma por el eventual uso de hidroxicloroquina y otros fármacos que pueden prolongar el QT. También los mismos antipsicóticos lo prolongan, entonces es importante tener un electrocardiograma basal para poder calcular el QT. Bueno, eso era lo teórico. En realidad lo quisimos hacer bastante práctico esto y no tanta teoría. Y ahora les voy a presentar unos 3 casos clínicos que van dirigidos principalmente a la parte geriátrica, no al manejo del COVID-19, la terapia específica. Tenemos el primer caso de Adriana. Ella tiene 78 años, como antecedentes es hipertensa y diabética, está bien controlada y toma losartán y metformina. Y llega al servicio de urgencia, la trae la hija, quien dice que su mamá desde ayer empezó a hablar incoherencias, conversar con familiares muertos, ve cosas, y dice que desde ayer no ha querido levantarse, no quiere comer. Entonces, al interrogatorio dirigido, nos dicen que ha presentado tos seca de 2 días de evolución, no le han tomado la temperatura, pero no se han fijado si tiene fiebre, no ha tenido disnea ni síntomas urinarios. Entonces, ¿qué quiero destacar con este caso? Aquí lo más probable es que esta paciente tenga delirium como debut de la enfermedad y un quiebre funcional. Entonces, eso, estar muy atento que estas dos cosas pueden ser forma de manifestación de la enfermedad en el adulto mayor. Seguimos. Al examen físico, aquí les puse los criterios de CAM. Está somnolienta. Primer criterio de CAM, tenemos que esto se inició en forma aguda, o sea, la señora estaba bien y de un día a otro empezó a hablar cosas raras. El curso fluctuante, ahora está con sueño, somnolienta, está desorientada temporoespacial. Ojo que un paciente que esté desorientado no cataloga al tiro de delirium, porque un paciente con demencia puede estar desorientado por su demencia, no por delirium. Está con inatención y por lo tanto la calificamos como CAM positivo de delirium. Temperatura 37,4, presión 105/60, saturación de 95%, y si se fijan, otra cosa importante en el adulto mayor, que el examen pulmonar puede no revelar nada. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo tomamos decisiones con Adriana? Tenemos la comorbilidad y ahora nos dan los datos geriátricos. Le preguntamos a la hija, dice que ella vive sola en casa de un piso, tiene 2 hijas, una que vive en la región. Ella se maneja dentro de la casa, la vecina le cocina, se aseo y hace las compras. Sin embargo, ella es capaz de llamar por teléfono a sus hijos, toma sus medicamentos y todas las actividades de autocuidado, las que dijimos básicas de la vida diaria, las realiza sola. Entonces, vamos a aplicar nuestra BGI abreviada. Funcionalidad, ¿dependen 4 más de las siguientes básicas? La respuesta es no. La paciente dijimos que era autovalente en actividades básicas. ¿Tiene antecedente confiable de demencia en etapa moderada severa? La respuesta es no, porque la paciente está con delirium, pero no tiene una historia de fallas cognitivas atrás. Patología en etapa terminal, tampoco. Y ahora nos vamos a evaluar la escala visual de fragilidad. Para eso nos fijamos en los siguientes aspectos. Esta paciente, el nivel de actividad física sedentaria, principalmente se maneja dentro de su casa. Su comorbilidad está compensada. Dependen algunas instrumentales de la vida diaria, porque la vecina le va a comprar a hacer trámites, pero es autovalente en básicas. Entonces, no tiene fallas cognitivas, no tiene demencia. Por lo tanto, ¿dónde la ponemos acá? En una fragilidad leve. La paciente depende en algunas instrumentales, tiene una vida intradomiciliaria y mantiene actividades básicas de la vida diaria. Ahora, ¿cómo tomamos decisiones con esto? Nos vamos a nuestro algoritmo. Ella cae en esto. Respondimos no en la BGI abreviada, le dio una escala visual que fue de 5, por lo tanto seguimos acá. Entonces nos cae en el tema de que si esta señora se agravara, debemos evaluar caso a caso, decisión conjunta con el médico residente UPC, y lo que es muy importante, conversar con la familia. Su mamá dijo qué quería en caso de que se agravara, dijo, dejó expreso que no quería ventilación mecánica. Entonces, en base a todo esto, nosotros sugerimos este manejo, pero hay que tomar las decisiones en forma individual. Nos vamos a un segundo caso. Alejandro, 82 años. La familia nos dice que tiene un Alzheimer. Aprovecho de pasar un concepto que muchas veces se escucha: demencia senil para nosotros no existe. Demencia senil significaría que todos aquellos que tienen fallas, o sea, que todas las personas mayores tendrían demencia, y no es así. Hay personas de 100 años que no tienen fallas cognitivas. Por lo tanto, el término demencia senil no existe. Entre pacientes nos dicen que tiene un Alzheimer, es hipertenso y es tabáquico. Toma estos medicamentos que están acá, y como datos geriátricos, vive en departamento con su señora, tiene 3 hijos, y aquí nos dan un dato de sobre cómo está su demencia, en qué etapa está. Dicen que tiene problemas importantes de la memoria, a veces confunde a sus hijos, tiene problemas para dormir, agresividad ocasional, vagabundeo nocturno, que esto nosotros lo llamamos trastornos conductuales, psicológicos y conductuales de una demencia, y eso nos habla de una etapa moderada de enfermedad. Y con respecto a su funcionalidad, la esposa debe ayudarlo a bañarse, típico de estos pacientes que hay que obligarlos a bañarse muchas veces, a vestirse, ir al baño y en ocasiones a comer. Sin embargo, mantiene su deambulación, camina solo dentro de la casa, y obviamente con esta dependencia en básica no es capaz de manejar ni su dinero ni medicamentos. Entonces respondamos nuestras preguntas de la BGI abreviada. ¿Dependen 4 más de las siguientes actividades básicas de la vida diaria? Sí, porque el paciente requería ayuda por la señora para bañarse, para vestirse, para ir al baño, y podría haber tenido incontinencia urinaria o fecal ocasional permanente. Después, cognición. ¿Tiene antecedente confiable de demencia en etapa moderada o severa? Sí. Patología en etapa terminal, la demencia moderada no se, la severa se califica como enfermedad terminal, pero la moderada no, entonces no. Y ahora clasifiquemos según nuestra escala visual de fragilidad. Este paciente es sedentario, tiene comorbilidad dentro de todo compensada, demencia moderada, depende de la mayoría de actividades básicas de la vida diaria. Por lo tanto, este paciente nos queda en esta categoría, una fragilidad moderada. En general, la demencia, la etapa de la demencia se correlaciona con la etapa de la fragilidad. O sea, una demencia moderada nos cae en demencia moderada y una severa
una demencia severa en fragilidad severa. Entonces este paciente queda en fragilidad moderada, y para tomar nuestras decisiones, si se fijan aquí, en 2 puntos nos cae en este mismo casillero, porque respondimos sí en la dependencia, sí en la cognición, o sea, ya estaba acá, y aunque sea la escala visual de fragilidad caiga en 6, por tener dependencia mayor, seguimos siendo, sigue siendo este paciente dependiente severo. Por lo tanto, en este paciente recomendamos cuidados paliativos, imitación de esfuerzo terapéutico. El último caso, María, de 80 años. Esta paciente dice tener una artrosis de rodilla con dolor activo. Esto limita su día a día, toma paracetamol todos los días y celecoxib muy seguido por el dolor. Con respecto a sus datos geriátricos, vive con 2 de sus hijas en casa de un piso. Ella está a cargo de las tareas domésticas de su hogar, maneja su dinero, cognitivamente está bien, pero tiene miedo a salir sola porque la rodilla, que su hija la tiene que acompañar al supermercado, y de hecho dice que se siente más lenta que antes. Vamos a nuestra VGI abreviada. ¿Dependen actividades básicas? La respuesta es no. ¿Tiene demencia moderada severa? La respuesta es no. ¿Patología terminal? No. Vámonos a ver la escala visual de fragilidad. Esta señora es sedentaria, vida intradomiciliaria, tiene síntoma activo de una enfermedad. La artrosis la está limitando en su vida diaria. Depende en actividades instrumentales de la vida diaria, pero extradomiciliaria, y es independiente en básicas y no tiene demencia. Por lo tanto, esta paciente corresponde a lo que es vulnerable. Síntomas limitan su funcionalidad, o sea, el dolor limita su funcionalidad, es sedentaria, no tiene mayor dependencia, pero se siente más lenta. Por lo tanto, en nuestro algoritmo de toma de decisiones, esta paciente quedaría en el punto intermedio, en que habría que evaluar caso a caso. En el caso de ella, depende de la gravedad que tenga, de la opinión del médico de la UPC, y por último, de las voluntades, si es que haya dicho voluntades anticipadas. Estamos terminando la presentación. Como puntos clave, decirles que la edad es un mal predictor tanto del estado de salud como del pronóstico en el adulto mayor. Por eso nosotros necesitamos herramientas que nos ayuden a ver de qué tipo de adulto mayor se trata. La forma de presentación de la enfermedad en el adulto mayor es distinta que en la persona joven. Considerar el quiebre funcional, alguien que era autovalente y de un día a otro deja de hacer cosas, signo de alarma, los síndromes geriátricos como el delirium y la poca fiebre que desarrollan. Por eso es importante la valoración geriátrica integral para poder tener mayor información del estado del paciente y poder tomar decisiones. La funcionalidad nos permite tomar más decisiones y se relaciona más con el pronóstico del paciente que la edad por sí sola. La fragilidad es un estado de mayor vulnerabilidad que predispone a eventos adversos y peor pronóstico. Por lo tanto, las tomas de decisiones basadas en la VGI, evaluación de la fragilidad, gravedad del paciente y directrices anticipadas. Es muy importante el criterio médico y el trabajo en equipo. Aquí les dejo unos links de interés. Se pueden meter a la Sociedad de Geriatría, donde está las guías estas que acabamos de conversar, y creamos un cuestionario que está ahí. Igual se lo voy a mandar al Hospital Digital para que lo tengan y se puedan meter, para practicar con ciertos casos clínicos la escala visual de fragilidad. Muchísimas gracias, quedo atenta a sus preguntas. Perfecto, doctora, les damos muchas gracias. Les comentamos a todos los participantes que la doctora está conectada desde Viña del Mar, así que es la primera capacitación más remota o a larga distancia que estamos haciendo. Estamos recolectando algunas preguntas del chat. Una de ellas tiene que ver con cómo se podría avanzar o educar masivamente a la población sobre expresión de voluntad anticipada, dada nuestra realidad. Muchísimas gracias. Contarles que me encuentro igual conectada con otros miembros de la Sociedad de Geriatría que quisieron participar y nos van a colaborar con las respuestas, así que voy a mirar de repente el grupo por acá. Yo creo que básicamente el tema es conversar. Conversar es un rol netamente de las familias, conversar sobre qué quieren, decir
¿qué quiere uno en caso de que a uno le pase algo? Lamentablemente, la enfermedad, la muerte acá en nuestra cultura es un tabú y nadie se atreve a hablar de esto. Y me ha pasado cuando hay ciertos pacientes en forma ambulatoria que dicen, doctora, ¿sabe qué? Yo, si me pasa esto, no quiero que me hagan esto, y la familia, pero pucha, pero ¿cómo dices eso? No lo digas. Entonces es importante eso, tomar conciencia, y cada uno de nosotros con su familia puede hacerlo. Voy a ver si es que... Aquí el doctor Víctor Hugo Carrasco nos dice que las directrices no son parte de nuestra legislación, sin embargo, tendemos a respetar los deseos de nuestros pacientes. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. Nos preguntan si es que, considerando su opinión, ¿qué opina sobre la decisión que han tomado de algunos países de dejar de tratar a pacientes desde cierta edad que tienen diagnóstico de COVID positivo? Ya, voy a dar mi opinión y después voy a mirar lo del resto de los miembros de la sociedad. A ver, justamente desarrollamos estas guías para que no pase eso, para que la edad no sea la toma de decisiones. Lamentablemente, si esto avanza en forma masiva, como en otros países, lamentablemente se ha llegado a eso. Pero para nosotros, para mí por lo menos, y para yo creo que todos los miembros que están conectados aquí de la sociedad, la edad por sí sola no debe ser nuestro factor para tomar decisiones, sino el estado del paciente. Porque hay estudios que han mostrado que la edad por sí sola no define pronóstico. Lo que define el pronóstico es la funcionalidad y el estado de fragilidad del paciente. Es por esto que nosotros nos pusimos el parche antes de la herida y desarrollamos esto en forma muy rápida para poder entregar herramientas para toma de decisiones. Voy a revisar si el doctor aquí doctor Víctor Hugo Carrasco me dice, estamos en contra de discriminar por edad. La presentación es para poder tratar proporcionalmente de acuerdo a una evaluación más completa como la que hemos sugerido. Perfecto, doctora. Otra pregunta, nos dicen si se puede integrar la valoración geriátrica integral en los pacientes dependientes de la atención primaria de la salud, de los CEFAM principalmente. O sea, esto lo hicimos en contexto COVID-19, pero para nosotros la valoración geriátrica integral es parte de los signos vitales del paciente. O sea, idealmente que se incorporara en atención primaria, idealmente. Perfecto. Sí. Sí, no, díganos nomás. Bueno, el EFAM es una herramienta que existe, que es la evaluación funcional del adulto mayor, es una herramienta que existe en atención primaria de salud y que está disponible. Perfecto. Otra pregunta es si estas guías están protocolizadas para no llegar a la edad que sea determinante en la toma de decisiones, y dónde estarían disponibles estas guías clínicas y recomendaciones. Ya. Bueno, esto está disponible en la página de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, en el link que les adjunté. Igual yo se lo voy a mandar a Camila para ver si el Hospital Digital lo puede publicar, y acordarse que estas son recomendaciones, no son decisiones absolutas. Obviamente, criterio caso a caso, vamos a evaluar si corresponde aplicar. Esto no es algo rígido y estricto en que lo que no queremos que pase es que vean esto y dice, según la guía dice, y su papá no merece nada o merece todo. No, caso a caso, pero esta es una recomendación. Perfecto. Y dentro de estas recomendaciones u otras que pudiesen tener como sociedad, dice, en el caso de que un paciente no tenga un criterio de ingreso para la unidad de paciente crítico por un mal pronóstico y que la familia decida llevárselo a su hogar, teniendo COVID positivo, ¿se les permite ir al domicilio? ¿Se hospitaliza de igual manera en alguna sala cerrada? ¿Qué recomendaciones podemos dar en este tipo de situaciones que probablemente se van a dar a lo largo de la pandemia? Ya, si entendí bien la pregunta, se trata de que un paciente COVID-19 positivo mayor se decide un manejo proporcional, ya sea hospitalizado o ya sea en su domicilio. Si es Más bien recomiendan si la familia quisiera llevárselo con este diagnóstico a la casa para que tenga un buen morir, qué sé yo, o
llevárselo a su domicilio para darle los cuidados al final de la vida. O sea, eso es una alternativa muy válida y que nosotros estamos de acuerdo totalmente, porque, a ver, en el hospital el adulto mayor va a quedar aún más aislado de lo que va a quedar aislado en domicilio. Se está trabajando con la sociedad en crear, y de cuidados paliativos, en crear una guía sobre cómo manejar estos pacientes de cuidados paliativos, y las recomendaciones son las mismas que para cualquier paciente COVID-19 en cuanto al manejo en una pieza aislada, ojalá con un baño propio, etcétera. Y la persona que asiste al adulto mayor con esta enfermedad, ocupar las medidas de protección, mascarilla, lavado de manos frecuente, etcétera. Voy a ver qué me responden por acá. Claro, en el fondo, en cualquier edad se da esto, dicen, y el manejo debiera ser en un lugar que asegure reducir el riesgo de contagio. Si es el problema mayor. Perfecto. Y la última pregunta, doctora, nos dicen en el caso contrario, de que hay un paciente, por ejemplo, sospechoso de 65 años estable, que no tiene descompensación de sus patologías de base, nos preguntan, ¿debe ser hospitalizado? Porque se ha dicho mucho que el riesgo mayor lo tienen nuestros adultos mayores. Entonces, ¿qué opina de esta hospitalización en el fondo preventiva por el riesgo de progresión de la enfermedad o de realización de cuadros más graves en forma posterior? Bueno, sobre todo alguien de 65 años para nosotros es bastante joven, pero el criterio de hospitalizar por edad no debe ser, porque en el fondo estamos colapsados como sistemas de salud, vamos a colapsar quizás en algún momento, y la idea es hospitalizar por criterios de gravedad, no por edad propiamente tal. Y si el paciente, sobre todo, hay que explorar ahí la red de apoyo en la casa, ver si en la casa le pueden brindar los cuidados, etcétera. Pero sí, no estar solo por la edad, no. Perfecto. La doctora Trigal nos quiere hacer un comentario, así que vamos a habilitarle su micrófono para ver si puede darnos su opinión. Bueno, gracias por la habilitación. Eran dos cosas. Uno, que en realidad no vamos a dar abasto en tener pacientes hospitalizados, por lo tanto, si no cumplen los criterios, como dijo la doctora Fuentes, es lo principal, si no cumple criterios de gravedad. Pero por otro lado, sería bueno también contar con seguimiento telefónico, un recontrol a las 48 horas, como para poder hacer el seguimiento a estos pacientes que tienen más riesgo, para evitar en el fondo que se compliquen y no nos los queremos dar a tiempo y sea tarde para la intervención. Creo que eso es importante. Y una cosa que quería decir respecto a las directrices anticipadas que alguien preguntó antes, creo que es súper importante que esto se dé en un contexto también de conocimiento de las familias. En atención primaria uno puede hacer seguimientos a pacientes y los va conociendo a lo largo de su enfermedad. Puede partir muy joven incluso. Por lo tanto, creo que esto es algo que se debe trabajar a lo largo del tiempo y en la confianza de la relación médico-paciente, y sin duda que eso nos puede hacer que sea más fácil en cuanto a la toma de decisiones o a conversar un tema tan tabú, como dijo la doctora Fuentes, que las personas tratan de dejar de lado. Creo que esas son dos cosas que se pueden trabajar en atención primaria desde que parten los pacientes con sus enfermedades. Perfecto. Camila de H, como un poco de cierre para ambas, como miembros de la Sociedad de Geriatría, ¿qué recomendarían para todos los médicos que trabajan y manejan adultos mayores, no solamente en el ámbito hospitalario propiamente tal, sino que también desde las casas de reposo, desde los albergues, desde los centros del IAM? Si hay alguna recomendación general para ellos y si estas recomendaciones se extienden un poco a esos centros. Diga, si quieres. Yo creo que lo principal, y que es parte de lo que a nosotros como sociedad nos preocupó en esta situación sanitaria, de crisis sanitaria, es que debemos conocer a nuestros adultos mayores en su vulnerabilidad. O sea, que en el fondo no sea una clasificación por edad, sino que ojalá esta capacitación nos sirva para que en todo nuestro entorno, donde manejemos personas mayores, podamos mirarlos en el fondo en esta mirada integral, y así poder tener claro cuáles van a ser mis directrices, yo como médico, respecto a mis pacientes o a mis residentes. Creo que eso es importante porque
cuando ya sucede el cuadro clínico o el paciente se agrava, es muy difícil en ese momento volver atrás y tratar de pensar claramente hacia dónde vamos. Por lo tanto, creo que estamos todavía a tiempo. La crisis mayor va a venir en varias semanas más, o por lo menos 2, 4 semanas más. Por lo tanto, creo que es necesario que como equipos empecemos a clasificar y a tener claro, desde el punto de vista integral, qué pacientes son subsidiarios de trasladar para no, en el fondo, generar una limitación de esfuerzo inapropiada en este grupo de pacientes que sin duda todavía tienen algo que ofrecer, aportar, vivir en sus familias. Otra cosa importante, el tema de mantener la actividad física en el adulto mayor, aunque estemos intradomiciliario o en el caso de establecimientos de larga estancia, evitar el reposo absoluto y evitar salir, eso es vital. O sea, también el tema de considerar que los niños pueden ser portadores asintomáticos de esto, entonces las visitas de nietos. Lamentablemente los establecimientos de larga estancia ahora deben estar con visitas restringidas por todo esto. También eso es importante tomar en consideración. Perfecto, doctora Paola, doctora Trigal, queremos darle muchas gracias por la exposición del día de hoy, por esta ronda de preguntas, que sin duda es beneficiosa para todos los profesionales que están conectados. No sé si tienen algunas palabras de cierre para darle a todos los profesionales. Bueno, agradecer por haberse interesado en esta charla y recordar que esto va a estar disponible en la página de la Sociedad de Geriatría, tanto las guías clínicas como esta encuesta que vamos a mandar a Camila para que puedan practicar el tema de la valoración geriátrica abreviada. Doctora Trigal, no sé si quiere dar algunas palabras de cierre. Bueno, solamente decir que en el fondo en nuestro contexto de médicos internistas conocemos el funcionamiento de las urgencias, sabemos que es un escenario complejo de toma de decisiones, muy rápida, y en ese sentido trabajamos intensamente junto con la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia para lograr una herramienta que fuera práctica y utilizable. Por lo tanto, los motivamos a que empiecen a practicar. Está el link con los casos clínicos, donde están las respuestas y al mismo tiempo está el análisis hecho desde el punto de vista de la geriatría del caso, y si tienen dudas, por supuesto, también pueden o contactarnos a través de Hospital Digital o a un mail que en el fondo se armó en base a esta encuesta, que es escalavisualfragilidad@gmail.com, si tienen alguna duda o necesidad de apoyo. ¿Puede repetir de nuevo el correo un poco más lento para que los participantes puedan registrarlo? Sí, es escalavisualfragilidad, todo junto, @gmail.com. Perfecto, doctoras. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos los asistentes a esta jornada. Nos vemos mañana en una próxima jornada. Muchas gracias.